Ya te saqué de idea. Ya está. Y le saco la barra. Bueno, no, no la saco. Ah, no sé por qué. Bueno, Bienvenidos a los talleres R1. ¿Sí? Este año implementamos otra metodología. Para ustedes, los que están en sala, vamos a arrancar con otro módulo, ¿sí? Que es lo que seguramente estuvieron viendo estos días, estos primeros días, que son planes y esas cosas que quizás no entienden mucho, pero la idea de estos talleres es que vayan de a poquito entendiendo y practicando, ¿sí? Bueno. Entonces, el primer taller, y por lo que nos trae hoy acá, es el de fluidos de mantenimiento, ¿sí? Pero antes de arrancar y enfocarnos específicamente en esto, vamos a definir algunos conceptos y repasar algunas cositas que quizás vimos en la facu o en fisio, como para entender bien de lo que estamos hablando. Obviamente todo tiene su fisiología en base... No pasa nada. No, vení. Así lo veo más de lleno. Bueno, como objetivos de la clase, profundizar conocimientos sobre la composición de líquidos corporales, definir osmolaridad y tonicidad, entre otros conceptos que vamos a ir definiendo, conocer las necesidades de mantenimiento de agua, electrolitos y sustratos metabólicos, establecer de esta forma sus límites de seguridad y la frutilla del postre es aprender a confeccionar un PHP, que son las siglas de plan de hidratación parenteral. Parenteral porque es por vía endovenosa, ¿sí? Bueno, vamos a la primera parte de este taller, que habla sobre la distribución del agua orgánica, ¿sí? Como ustedes saben, todas las personas, el cuerpo humano, la mayoría, o sea, tienen una gran proporción de agua. Está conformado por agua dividido en múltiples compartimentos. El agua corporal total, que es el agua total que tenemos en nuestro organismo, en la persona adulta, esto se ve con la... Sí. Es una pena porque se va a perder acá. Bueno, mientras tanto les voy diciendo. En la persona adulta, el agua corporal total representa entre un 55 y un 60% del peso de la persona, ¿sí? Está, como les dije anteriormente, está dividido principalmente en dos compartimentos. Hay un tercero que es muy poquito. Está el compartimento del intracelular, ¿sí? Que conforma el 35-40% en una persona adulta. El líquido extracelular, que está formado por el intersticio y el plasma, separados estos dos por básicamente el endotelio de los capilares, y después el transcelular, que son aquellos que, ¿no? Bueno, que forma parte del 2% aproximadamente, que son estos líquidos, como el líquido cefalorraquídeo, el humor acuoso, ¿sí? Que es solamente forman... Ah, bueno, listo, perfecto. Ahí está, el transcelular, el 2 o 3%, que es este compartimento mucho más chiquito. Pero como vemos en el cuadro que ustedes tienen a la derecha, no siempre a lo largo de la vida es así. Fíjense en el nacido a término o en el pequeño lactante de un mes, 6 meses, que el agua corporal total corresponde al 75-70% del peso corporal total, a expensas de un líquido extracelular, ¿sí? A diferencia de lo que va ocurriendo en el adulto. Si siguen bajando en la tabla, vamos a ver los valores que tenemos a la izquierda, que es entre el 55 y el 60% corresponde el agua corporal total del peso, a expensas de un mayor líquido intracelular, porque a medida que vamos creciendo hay mayor cantidad de células, por ende el líquido abunda en este compartimento. Y esto lo vamos a ir viendo en el siguiente cuadro. A medida que pasan los meses de vida, años, etcétera, el agua corporal total tiende a disminuir a expensas de una caída más abrupta del LED que del aumento pequeño proporcional del líquido. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Por eso es que los pacientes pediátricos son más susceptibles a la deshidratación, ¿sí? Tenemos pacientes que por diarrea, vómitos, como tienen más LEC, suelen perder más fácil los líquidos y bueno, conlleva una mayor mortalidad este tipo de patologías.
Exacto. O sea, son múltiples causas por las cuales son más susceptibles a procesos de deshidratación. No solamente el agua está dividida en compartimentos, sino también los electrolitos. Si ven en el cuadrito, nosotros vemos que tanto el plasma como el líquido intersticial en general están bastante similares en cuanto a su composición, ¿sí? Quizás, obviamente, el plasma tiene mayor cantidad de proteínas con respecto al líquido intersticial, pero fíjense, tomando el plasma y el líquido intracelular, las diferencias que hay. Por ejemplo, en el plasma abundan los cationes como el sodio, el calcio y magnesio, y en el líquido intracelular, fíjense que el potasio tiene una gran importancia, ¿sí? Y ocupa una mayor proporción, al igual que también el magnesio en comparación al plasma. Lo mismo con los aniones, en el plasma, bica y el cloro son bastante importantes, a su vez los ácidos, el resto de los ácidos orgánicos, las proteínas, y en el líquido intracelular vemos fosfatos, o sea, el fósforo, proteínas y también el bica. ¿Y esto por qué es importante entender la diferente distribución de los electrolitos? Porque la concentración plasmática, que es lo que dosamos en un ionograma, que seguramente ya hicieron o estuvieron leyendo en laboratorio, no siempre refleja el contenido corporal total de ese electrolito, ¿sí? Esto se los dejo picando así, no vamos a profundizar porque si no es mucha información para el día de la fecha, pero a medida que pasen las clases o los talleres de este primer segmento del año, lo van a ir entendiendo. Exacto. Esto es mucho oficio, es como un repaso oficial. Bueno, ¿se acuerdan más o menos de estos conceptos osmolalidad y osmolaridad? Así, a grandes rasgos, es la cantidad de partículas de osmolaridad que hay en agua, lo mismo que la osmolaridad. Pero la osmolaridad habla de cantidad de osmoles por kilo de agua, ¿sí? En una solución. Y en condiciones fisiológicas y normales, justamente lo normal va de 2,85 a 2,95 miliosmoles por kilo de agua, ¿sí? Y tanto el I como el EC están en un equilibrio osmótico porque la membrana celular es permeable al agua. En cambio, la osmolaridad es la cantidad de osmoles por litro de agua. Es similar, pero en vez de por kilo, por litro de agua. Y hay un concepto que ustedes tienen que llevarse, y que está bueno que lo profundicen obviamente con la lectura complementaria que está subida al campus, ya de paso lo tiro, que es la osmolaridad plasmática efectiva, que tiene en cuenta únicamente a esas partículas, esos osmoles que no atraviesan libremente la membrana plasmática, que es el sodio, ¿sí? Y la glucemia, básicamente. Y después de toda una cuenta matemática que no vale la pena decir cómo llegamos a la misma, la osmolaridad plasmática efectiva, que es este concepto que quería llegar, es igual a 2 veces el sodio más la glucemia dividido 18. Y después está el concepto de tonicidad, que es la presión osmótica que es generada por el número de partículas en una solución. ¿Se acuerdan? Este gráfico lo vieron miles de veces en fisio, tal cual, una solución hipertónica, una solución isotónica, una solución hipotónica, bueno, lo leí al revés, pero se entiende. Básicamente, vamos a decir que dos soluciones son isotónicas cuando tienen la misma cantidad de osmoles efectivos, ¿sí? Entonces esta fuerza queda equiparada. Muy bien. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Estos son conceptos básicos? Sí, es uno más. Por lo tanto, resumiendo un poquito lo que venimos viendo hasta acá, la ganancia o pérdida de los osmoles efectivos, sodio, cloro, glucosa, condiciona el volumen del compartimiento. Así como la ganancia o pérdida de agua va a condicionar la osmolaridad del compartimiento. ¿Sí? Si hablamos de que osmolaridad es número de osmoles por kilo de agua. Y estas variaciones, y esto es lo importante y la relevancia que tiene en pediatría, es que comienzan en el líquido extracelular, por ser justamente un compartimento que es de fácil acceso e intercambio con el mundo exterior. ¿Y cómo es que está en intercambio con el mundo exterior? Bueno, vamos a introducir otro concepto que es el balance externo de agua.
que es fundamental para mantener justamente la osmolaridad en este rango que habíamos dicho que es normal, entre 2,85 y 2,95 milosmoles por kilo. ¿Cómo es que logramos eso con este balance externo? A través de la reposición diaria de las pérdidas, que ya vamos a hablar un poquito más, qué tipo de pérdidas existen, tanto sensibles como insensibles, y la acción entre una hormona que es la arginina vasopresina y el sistema efector renal, que va a regular la excreción de, bueno, en este caso lo que nos compete es el agua libre. Vamos con la hormona antidiurética. ¿Se acuerdan un poquito de la hormona antidiurética? ¿Cuáles eran los estímulos? Sí, esto no. Pero esto bien fisio. Exacto. Perfecto. Muy bien, que son todas las cosas que están leyendo ahí, perfecto, me encanta. Los estímulos hemodinámicos, depresión de volumen, como dijiste, la deshidratación es una cosa importante. ¿Y esto por qué? ¿Se acuerdan que había varios receptores, ¿sí?, que sensaban como una disminución justamente de la TA, que probablemente sea por esta depresión de volumen o este estímulo hemodinámico, que iban a la o sea, mandaban como una señal a la neurohipófisis, sigue hablando mal y pronto, al igual que un aumento de la osmolaridad. ¿Se acuerdan que también había osmoreceptores que cuando aumentaba o iba aumentando un poquito la osmolaridad, que de hecho se gatillan más o menos en 282 miliosmoles, ya mandan el estímulo positivo para que desde la neurohipófisis se libere la hormona antidiurética. Y esta hormona antidiurética, ¿se acuerdan que iba al túbulo colector y qué hacía? Actuaba sobre su receptor favoreciendo la expresión de las acuoporinas, ¿sí? Dos, que permitían la reabsorción de agua libre de solutos, ¿sí? Perfecto. Muy bien, ustedes dijeron todos los estímulos hemodinámicos, ¿sí? Hablaron de un tercer espacio, de una depresión de volumen por una deshidratación, pero también tenemos ahí como figura en el cuadrito los estímulos no hemodinámicos, que son dos situaciones de estrés básicamente. El dolor, la inflamación, náuseas, vómitos, bueno, hipoxemia, hipercapnia, que pueden estar en un cuadro de insuficiencia respiratoria, la hipoglucemia, cáncer, algunas drogas también lo estimulan, y esto es fundamental que se lo lleven hoy y para el resto de su vida pediátrica, que afecciones tanto respiratorias como del sistema nervioso central, trastornos neurológicos, estimulan la liberación de ADH. Yo les voy a ir dejando cosas picando, puede ser que hoy no cierre mucho, pero a lo largo de los talleres, de a poquito se va a ir cerrando. Muy bien. Y terminó esta primera parte, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de fluidoterapia, que es lo que básicamente nos compete en este taller. ¿Qué es la fluidoterapia para ustedes y para qué piensan que nos sirve? Así que siempre hay medio espera que sepan y que digan la respuesta correcta. Vamos a charlar entre todos. Sí, este es un espacio de aprendizaje para ustedes y anímense a preguntar todo lo que quieran porque es el momento que uno absorbe todo y que hay un montón de dudas. Así que anímense a hablar, nos estamos conociendo entre todos. Y aprendemos todos, ¿eh? Aprendemos todos. Seguro que es para ustedes la fluidoterapia. Muy bien, por ejemplo, perfecto. ¿En qué situaciones han visto o conocen que se usa la fluidoterapia? Reanimación, seguimiento. Pero situaciones clínicas, reanimación de Perfecto. O sea, puede ser una sepsis, ¿verdad? La deshidratación. Bien. La alimentación. Perfecto. Muy bien. Que necesitamos todo, o sea, para todo esto necesitamos fluidos endovenosos, justamente para generar una estabilización del estado hemodinámico, rehidratar al paciente, etc. Y acá, básicamente, resumimos un poco. ¿Para qué sirve? Para mantener, o sea, justamente los líquidos de mantenimiento, para aportar los líquidos de mantenimiento. En personas que no se pueden
alimentar o no pueden ingresar estos líquidos por vía enteral. Decimos enteral porque puede ser oral o, por ejemplo, una gastrostomía no lo incluiría, ¿sí? Por eso hablamos de enteral y no de oral. Como, recordame tu nombre, Martín. Martín dijo, los líquidos de déficit, ¿sí? Cuando un paciente está deshidratado, también nos sirve la fluidoterapia para rehidratarlo. Y cuando tenemos un exceso de pérdidas, como por ejemplo para un postquirúrgico que viene con un drenaje, está perdiendo mucho, o una diuresis excesiva, ¿sí? También hay que reponerlo. Una diarrea profusa, hay que reponerlo. Entonces, básicamente, estos son los principales tres escenarios en los cuales nosotros vamos a dar la fluidoterapia. Después ya la van a dar en deshidratación, pero no es, acuérdense que la vía enteral siempre se autoriza. Estás deshidratado, de repente uno prueba, le dan una centrón, ya lo vamos a ver después, y no, se da cuenta que no tolera la vía oral. No importa con vómitos, a ese paciente sí va a ir para el lindo de la salvación que tiene que tomar respecto de que una revisa por la vía enteral. Sí, esto Bueno, es este es el re importante. paso, digamos. No, de entrada no se le va a poner a un paciente deshidratado una vía, porque hay otros pasos que... ¿Se les ocurre algún caso que hayan tenido en la sala en donde tengo que ponerle el plan a necesidades basales para lograr líquidos de mantenimiento, el aporte de líquidos de mantenimiento? Perfecto, ¿por qué el prequirúrgico? Bien, lo dejamos ayunado, pero necesitamos, sin embargo, incorporarle los líquidos, ¿sí? Para justamente llegar a las basales, como nosotros le solemos decir. Muy bien, perfecto. Y en este caso, para que no se involucre el paciente. Exacto. Bueno, hablando un poquito ahora de los fluidos de mantenimiento, líquidos de mantenimiento, como decía en la diapositiva anterior, justamente son los requerimientos diarios tanto de agua como de electrolitos que suplen el consumo metabólico y las pérdidas fisiológicas. Las pérdidas que conocemos fundamentalmente son dos. Las pérdidas sensibles, que son las que podemos cuantificar, ¿sí? Por ejemplo, diuresis, que corresponde al 60% de todas las pérdidas, y las heces, el 5%. ¿Y esto cómo las cuantificamos? ¿Vieron que les damos un Baxter? ¿Sí? Un recipiente ahí con la medida, tuki, lo medimos. O las heces, la materia fecal, en los bebitos, por ejemplo, es fácil, pesamos el pañal. Y después existen otras pérdidas que son las no cuantificables, las no medibles o no percibidas, que son la perspiración, ¿sí? Lo que se pierde a través de la piel, obviamente es difícil, no se puede cuantificar, y la de los pulmones. Que esto corresponde al 35% de las pérdidas totales, que más o menos es un tercio de las basales, ¿sí? Del total. Y esto es re importante tenerlo en cuenta porque hay ciertas situaciones que aumentan la tasa metabólica, por lo que aumentan los requerimientos de agua por día. Como por ejemplo, la fiebre, la taquipnea persistente, sudoración profusa, poliuria y quemaduras. Hablando un poquito de fiebre y taquipnea persistente, seguramente en sus salas han tenido pacientes con un síndrome febril y han tenido pacientes, no sé, de que está en la 7, principalmente en la 8, bronquiolitos que están con taquipnea. Entonces, estos pacientes tienen mayor requerimiento de agua, ¿sí? De líquidos por día. De hecho, la fiebre aumenta las pérdidas entre un 10 y un 15% por cada grado, ¿sí? De temperatura que asciende. Es un montón, ¿sí? Entonces, esto ténganlo en cuenta, porque cuando hacemos los balances de los pacientes, que seguramente ya escucharon sobre esto, hay que considerarlos. No está un balance negativo. O sea, ya de arranque no lo va corriendo atrás. Y tenés un paciente que está muy taquipneico, con fiebre, con un gasto calórico muy importante. Entonces, eso es que abrir un poco y las cosas. Bueno, los objetivos del aporte de líquidos de mantenimiento, ¿cuáles son? Son 4 básicamente. Uno es evitar la deshidratación. Si una persona que, por ejemplo, está ayunado por un prequirúrgico, no le doy nada y pasan horas, horas y horas, este paciente se nos va a deshidratar. Evitar los trastornos electrolíticos también. Evitar la cetoacidosis, la hipoglucemia y el catabolismo proteico. Entonces, ¿con qué lo hacemos? Con una solución a base de agua, glucosa, sodio y potasio, que va a ser simple, segura, que venza a largo plazo, o sea que no estemos pendientes, ay, me trajimos el vaso, nos olvidamos, bueno, papá. Que es de bajo costo y como dijimos, como es un plan de hidratación parenteral que sea compatible por vía endovenosa. Bueno, para el primer objetivo, ¿sí?
evitar la deshidratación, nosotros tenemos que tener en cuenta que necesitamos cierta cantidad de líquidos que va a depender del metabolismo de la persona, ¿sí? De hecho, hay una premisa que ustedes la tienen que tener en cuenta, de lo cual sale la fórmula de Holiday-Segar, que ahora la vamos a decir, que es que las necesidades de agua en mililitros, o sea, las cantidades de mililitros que necesita una persona en un paciente internado es igual a la energía que consume esa persona. Es decir, que si un paciente internado consume 100 kilocalorías de energía, voy a necesitar para suplir esta pérdida 100 mililitros de agua. ¿Se entendió? Bien. Entonces, el cuadrito de abajo más o menos resume esto. Se vio que en pacientes menores de 10 kilos, ¿sí?, tienen un gasto calórico diario de 100 kilocalorías por kilo de peso. En pacientes entre 10 y 20 kilos, 1000 más 50 kilocalorías por kilo por cada kilo que excedan los 10 kilos. Entre 20 y 80 kilos, 1500 calorías más 20 calorías kilo por cada kilo que excedan los 20, y en pacientes mayores de 80 kilos, básicamente el gasto calórico por día es 2700 kilocalorías. Y fíjense una cosita, el gasto calórico va a depender del peso del paciente. Si ustedes, bueno, hacen como las cuentas, a menor peso suele haber mayor actividad metabólica por el mismo crecimiento. Y no es necesario que se aprendan esta, sino solamente para entender, como les adelanté hace un ratito, la siguiente tabla que permite calcular el volumen diario de líquido para mantener o sea, justamente para el mantenimiento de esa persona, ¿sí? Y para esto está la fórmula de Holiday-Segar según el peso. Esta sí es la que tienen que saber, entre 0 y 10 kilos se necesitan 100 mililitros kilo de líquidos, entre 11 y 20 kilos se necesitan 1000 mililitros más 50 mililitros kilo por cada kilo que exceda los 10 kilos, y en mayores de 20 kilos se necesitan 1500 mililitros más 20 mililitros kilo por cada kilo que exceda los 20. Parece un trabalenguas, pero es bastante sencillo de acordarse. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Hay una cosa que tenemos que saber, que seguramente ya algún jefe, algún R4 o algún R2 le han explicado en la sala, que a partir de los 20, 22, 25 kilos, ya esta fórmula quizás no es muy compatible, ¿sí?, en cuanto al peso y por kilo de paciente, sino que utilizamos otra fórmula que es por superficie corporal. Entonces, sabemos que las necesidades de mantenimiento de una persona que pesa más de 25 kilos ya lo hacemos por superficie corporal. Y es 1500 por metro cuadrado por día. Esas son las necesidades de líquido en un día, en 24 horas. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Todos? Si no se entiende, avisen y lo repetimos. Perfecto. Y ahora, ¿cómo se saca la superficie corporal? Ya más o menos, ¿alguno hizo la cuenta esta en algún momento de la sala? ¿Todos lo hicieron? Perfecto, entonces es bastante fácil. Vamos a recordarlo un poquito. Son el peso en kilogramos por 4 más 7, todo esto dividido el peso más 90. Y esto nos va a dar la superficie corporal, que es por lo que tenemos que multiplicar a 1500 y nos da el total de mililitros que necesita esa persona en 24 horas, es decir, en un día. Ojo, porque no le podemos dar, por ejemplo, si la persona tiene 2 de superficie corporal, 1500 por 2, ¿cuánto da? 3000. Bueno, la verdad es que no le vamos a dar tanta cantidad si es que nuestro objetivo son aportarle líquidos de mantenimiento, ¿sí? Hay un límite que está basado en la talla adulta, que son 2400 mililitros totales por día, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Diferente que si mi objetivo es, por ejemplo, hiperhidratar a un paciente por X causa. No sé, está pasando una determinada quimio, yo necesito que aumente el flujo plasmático renal y que aumente, bueno, toda la actividad. Exacto. Entonces yo quiero hiperhidratar, obviamente este límite se me va a 4 o 5 litros, ¿sí? Pero en el caso de líquidos de mantenimiento, sepan que es 2.4 litros. Bien, para nuestro segundo objetivo, que era mantener el balance o sea, ya hablamos del balance hídrico, por así decirlo, y ahora vamos al balance electrolítico. Holiday-Segar, que es el que nos propuso las fórmulas para los líquidos de mantenimiento, también proponían para mantener el balance electrolítico la implementación de unas soluciones que quedaban isotónicas
hipotónicas respecto al plasma. Y esto se vio a lo largo del tiempo que generaban una hiponatremia importante y una encefalopatía, o sea, con consecuencias a nivel neurológico. Generaban una encefalopatía hiponatrémica y atrogénica. Entonces, teniendo este concepto, a partir de lo que es las guías de práctica clínica, ¿sí? Se propuso que es mejor utilizar soluciones isotónicas respecto al plasma para evitar justamente esta encefalopatía hiponatrémica que generábamos con estas soluciones hipotónicas. ¿Y qué significa dar una solución isotónica? Quiere decir darle sodio en 140 miliequivalentes litro. Hay un rango que es permisivo entre 131 y 154 miliequivalentes por litro, pero nos quedamos con 140. Y con respecto a los otros electrolitos que también vamos a aportar, van a ser el potasio, ¿sí? Que el potasio lo vamos a aportar en una concentración de 10 miliequivalentes litros si el paciente pesa menos de 10 y en 20 si el paciente pesa más de 10. Si se quita sería 1 miliequivalente kilo día o 2 miliequivalentes por kilo. Exacto. Y así pesa, o sea, eso es lo básico que uno necesita de potasio para que el funcionamiento a nivel celular, la bomba sobre por la actividad y demás. Bien, y para lograr cumplir nuestro tercer y cuarto objetivo, que es evitar la hipoglucemia, evitar la cetogénesis y evitar el catabolismo proteico, necesitamos darle un sustrato metabólico a este paciente que está internado, ¿sí? Este sustrato metabólico que yo le voy a aportar va a ser a través de la solución dextrosada del 5%, que aporta 5 gramos en 100 mililitros de solución. Y que es suficiente justamente, muy bien, perfecto, para evitar estas tres cosas, la hipoglucemia, la cetogénesis y el catabolismo proteico. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Por lo que hablábamos, o sea, la persona, yo le puedo dar solución fisiológica, sí, pero por un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque la solución fisiológica no tiene ningún sustrato metabólico. Entonces, si el paciente, no sé, necesito que esté o no puede incorporar nada por vía oral o por vía enteral, mejor dicho, por, no sé, 10 horas y es un bebito de 4 meses y va a empezar a tener hipoglucemia, cetogénesis y catabolismo proteico. Entonces, le doy esta solución de dextro, que es la que mostró Sin, ese va a ser de 500 mililitros y listo. Fíjense, pueden venir en esos factores o las personas de bueno, para las horas tenemos de nosotros. Fíjense. Y es importante tener en cuenta que eso es dextro al 5%, es decir, de 5 gramos en 100 mililitros. ¿Sí? Hay de 10, de 12,5, 25, etcétera. Bueno, pero esos no los solemos usar salvo en situaciones determinadas. Y algo que tienen que tener en cuenta es que dándole este dextro, este aporte de glucosa con este dextro, solamente aporta el 20% de las necesidades calóricas diarias por día. Es decir, no sirve para nutrir al paciente. Por eso, un plan de hidratación parenteral, pensé así solo en un paciente ayunado o que no puede ingerir nada o administrarse nada por vía enteral, no lo podemos dejar más de 72 horas, 96, ¿sí? ¿Por qué? Porque este paciente va a empezar a desnutrirse, básicamente. Entonces, yo en ese caso, si se extiende por más de 3 días, por ejemplo, el paciente no puede ingerir nada, bueno, yo voy a tener que empezar a pensar en otro tipo de estrategia para ingerirlo. ¿Cuáles son? ¿Conocen alguna? ¿Alguno tiene en la sala? ¿Algún paciente con...? ¿Qué tienen? NPT. ¿Qué es la NPT? Nutrición parenteral, que son preparados como farmacológicos super pro, que tienen aminoácidos, lípidos, hidratos de carbono, sodio, potasio, magnesio, etcétera, 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 que ya tienen el fin de nutrir al paciente, además de aportarle lípidos, ¿sí? Eso está bueno de saberlo, por ejemplo, las madres, una de las preocupaciones que tienen interna es que el doctor no se va a desnutrir con el plan porque no está comiendo. Y si pasa más de 3 días, uno sabe que va a estar varios días una pancreatitis, por ejemplo, el tratamiento será ayuno y de hiperhidratación. En general, se debería poner una nutrición parenteral. Fíjate que ese paciente se va a desnutrir, porque le estoy dando solamente el 20% de la caloría. Pero usted a la madre, a la no se hace que desnutrir su hijo. No, bueno, vamos a ir viendo según las necesidades que tenga su paciente, su hijo, y vamos a ir viendo a lo largo de los días.
Por eso también uno trata de retomar la vida integral lo antes posible. Empieza a tolerar el alimento de leche. Obviamente. Y además, un paciente malnutrido es un paciente que se recupera más lento. ¿Sí? Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Siempre cualquier intervención que nosotros hagamos, sean los líquidos o las nutriciones, tienen sus riesgos. Por eso también la sobrehidratación. Se puso en riesgo. Es porque los riesgos de la sobrehidratación tampoco está bueno. Hay que hacer los cálculos tranquilos y corroborando con el traslado, porque sobrehidratar a los pacientes también puede ser. O sea, se producen injurias renales, la bomba cardíaca también se esfuerza, porque si yo le estoy aportando mucho líquido en el corazón, lo estoy forzando. Y ahí vienen los temas. Obviamente que siempre pensar el paciente que uno tiene delante y si tiene comorbilidades o no. Exacto. Bueno, y acá les pusimos un cuadrito para que tengan ahí en mente y empiecen a conocer las diferentes soluciones balanceadas, ¿sí? Y la solución salina, que es la solución fisiológica, que es el 0,9%, que son muy útiles, pero muchas de estas no aportan ningún tipo de sustrato metabólico. Entonces, como plan de hidratación parenteral para cumplir con los 4 objetivos que habíamos planteado en un inicio, en principio no serviría. Si yo necesito darle por un determinado tiempo que no pase el tiempo de ayuno que figuraba en este cuadrito, me serviría en principio, ¿sí? Pero para un plan de hidratación parenteral no sería lo más compatible. Por eso nosotros vamos a armar como una especie de receta de cocina para armar nuestro plan, que ahora lo vamos a explicar y ustedes lo van a practicar también hoy un poquito y el viernes otro poquito para que vayan entrenándose en esto. Entonces, volviendo a la receta de cocina, confección de un plan de hidratación parenteral, el PHP. Así que seguramente ya escucharon estos términos. Se va a hacer una solución única que contenga entonces dextrosa, que es el sustrato metabólico, y que obviamente aporta los líquidos necesarios, en un Baxter de 500, que es el que está pasando, sodio en una concentración que sea isotónica respecto al plasma, que son los 140 miliequivalentes por litro, potasio, que le vamos a dar dependiendo si es menos de 10 kilos o más de 10 kilos, 10 o 20 miliequivalentes por litro. Y como les dijimos, se administran con un plan de hidratación parenteral en 24 horas. Hasta ahí, ¿habían dudas o algo? Ahí no sé qué preguntando, es más divertido. Sí, es mucha cosa teórica, sí, pero esto está bueno en la práctica. El Baxter que tienen ahí de destroza al 5%, ¿qué volumen tiene? 500 mililitros. A ver, este Baxter de 500 mililitros, acá no tenemos, pero uno tiene las ampollas de cloruro de sodio. El enfermero lo que hace es romper la ampolla y poner el volumen que uno le indica, que ahora vamos a ver cómo hacemos la receta, el volumen correspondiente a los 500 mililitros de Baxter. ¿Verdad? Perfecto. Lo mismo con el cloruro de potasio. O sea, el potasio viene en forma de cloruro de potasio. Y esa ampolla se rompe y se pone en el Baxter. Para imaginarse el conjunto. Ustedes ven cuando van a las salas, siempre cuando tienen que hablar un plan, los pacientes vean lo que dice el Baxter. Ahí dice texto al 5%, cloruro de sodio. Pero el potasio siempre lean. Parte de la semiología también del paciente es ver la semiología del Baxter. Perfecto. De la bomba. Después del goteo y fíjense la composición, como ahí lo estaban mencionando. A ver qué le está interesando a su paciente. Sí. Y muchas veces pueden salvarlo de algo heavy porque han habido errores, como errores humanos, obviamente, se cuelgan cosas que no corresponden y puede pasar que justo ha pasado un montón de veces que revisando el paciente, chequean el Baxter y le está pasando algo que no corresponde, entonces se puede enmendar el error rápidamente. Así como los revisan cuando están los catéteres, también que sale del catéter. Exacto. Bueno, pero esto a enfermería no le podemos decir, sí, ponele 140 miliequivalentes por litro de sodio. No. Enfermería necesita saber cuántos mililitros de esta solución le tengo que poner. Bueno, entonces, para entender esto, vamos a ir a esta explicación. Nosotros, para administrarle el sodio y hacer esta solución isotónica, le vamos a administrar la solución de cloruro de sodio al 20%. ¿Se acuerdan de química básica? Bueno, quedó ahí en el pasado, pero vamos a repasar un poquito.
que sea una solución de cloruro de sodio al 20% significa que hay 20 gramos en 100 mililitros de solución. Es decir, hay 200 miligramos en 1 mililitro de solución. Y créanme que estos 200 miligramos equivalen a 3.4 miliequivalentes de sodio en 1 mililitro de solución. ¿Cómo pasamos? ¿Se acuerdan? El peso molecular. Sí, no es necesario que se aprendan obviamente la cuenta, pero sepan, para que si no me quieren creer, hay algo que lo avala, que es esa cuentita. Entonces, nosotros sabemos que 3.4 miliequivalentes de sodio van a estar en 1 mililitro de solución. Pero yo, ¿cuánto quería ponerle a la solución? ¿Cuántos 140, que está ahí arriba. 140 miliequivalentes por litro. Entonces, si 3.4 están en 1 mililitro, si yo quiero 140, ¿cuántos mililitros de esta solución voy a necesitar? Si hago la regla 3 simple, me va a dar 42 mililitros. Pero esta es la concentración de 140 miliequivalentes en 1 litro de solución. Pero el Baxter, ¿cuánto tiene? 500. Entonces, si en 1 litro hay 42 mililitros, yo quiero 500, ¿cuántos voy a necesitar? La mitad, 21. ¿Sí? O lo pueden dividir básicamente 42 dividido 2 o hacen la regla 3 simple para entender de dónde viene. ¿Hasta acá también? O sea, que el Baxter de texto ese, la enfermera agarra de la ampolla 21 mililitros y las va a poner ahí adentro. 21 mililitros para que tenga una concentración de 140 miliequivalentes por litro. ¿Sí? ¿Estás entendido? Wow, a mí. Sí. A mí me costó, ¿eh? En una torta necesito 1 kilo de harina, 3 huevos, claro. 4 tortas para estar 4 veces la. Y son todas reglas de 3 simples, no es más que eso. Bueno, ahora vamos al potasio, que ya hablamos un montón también. Si pesaba menos de 10 kilos, ¿cuántos miliequivalentes por litro le voy a dar? 10. Y si pesaba más de 10, 20. ¿Y qué solución usamos? Antes usábamos cloruro para el sodio, cloruro de sodio al 20%. Y acá vamos a usar cloruro de potasio al 3 molar. ¿Y qué significaba 3 molar? Ahí está, así que es fácil. Le tiene la ayudita. Perfecto, que tiene 3 miliequivalentes de potasio en 1 mililitro. Pero, por ejemplo, si pesa, no sé, 12 kilos, yo le quiero poner 20 miliequivalentes, por lo que dijimos anteriormente. Entonces, si sé que 3 miliequivalentes están en 1 mililitro, si yo quiero 20 miliequivalentes, ¿cuántos mililitros de esa solución voy a necesitar? 6.6. Pero eso en la concentración de miliequivalente por litro. Pero nuestro Baxter, ¿cuánto tenía? Entonces lo divido por 2, a la mitad. Y lo mismo hago con los 10 miliequivalentes por litro si el paciente pesa menos de 10 kilos. Si sé que de esta solución, en esta solución que voy a usar 3 miliequivalentes de potasio están en 1 mililitro, yo quiero 10 miliequivalentes de potasio, ¿cuánto me da? 3.3 mililitros. Pero esto es en la concentración de miliequivalente por litro. Y yo quiero en medio litro. Entonces lo divido en 2 y me va a dar 1.5. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Seguros? Qué bueno. Ya está. Literal es esto, ¿eh? No hay mucho más. Entonces vamos a ir a indicación a enfermería. Como les dijimos, nosotros no podemos decir, sí, poner 140 miliequivalentes litros de sodio y hacerme la isotónica. No, a enfermería hay que ir, como dijo Sim, con mililitros. Entonces, yo le voy a indicar de la siguiente forma. Voy a decir que ponga una solución dextrosada del 5%, que es lo que vamos a usar, que es el Baxter entero, 500 mililitros, y le vamos a agregar 21 mililitros de cloruro de sodio al 20% y 3 o 1.5 mililitros de cloruro de potasio al 3 molar de acuerdo al peso del paciente. Y todo esto yo le tengo que decir a la enfermera, porque lo tiene preparado, perfecto. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Lo paso todo junto? ¿Lo paso la mitad de hora y la mitad en 12 horas? No, le tengo que decir una forma de administrarlo, que es el goteo, que no es otra cosa que los mililitros que le van a pasar en 1 hora. ¿Sí? Entonces, la velocidad de infusión o el goteo de esa preparación, nosotros la vamos a calcular con los mililitros totales que va a recibir de líquido ese paciente en 24 horas, dividido justamente las 24 horas. Y ahí me da el goteo en mililitros hora. No se preocupen, ahora lo practicamos y se va a entender un poco más. Las necesidades de mantenimiento en todo el día. Ustedes de la manera ahora.
Bueno, llegando a la última parte como de la clase, básicamente, nosotros tenemos que saber que no podemos administrar las cosas así como así, sin tener en cuenta algunas cosas. El potasio, ¿sí? Es, como deben saber y deben recordar, es arritmogénico. Entonces tenemos que pasarlo con precaución y no excedernos del flujo máximo, ¿sí? El flujo máximo de potasio como permitido para que no sea ritmogénico es de 0,3 a 0,5 miliequivalentes kilo hora. ¿Y cómo se calcula? De la siguiente forma: los mililitros kilo que va a recibir ese paciente en un día por la concentración de potasio en miliequivalentes litros, pues a 10 o 20, en este caso, en la charla de hoy, dividido el tiempo en horas que lo va a recibir, o sea, 24, sí, 24.000. Perfecto. Sí, para justamente que nos quede el miliequivalente kilo hora. Y es importante tener en cuenta que a veces el paciente no solamente recibe un plan de hidratación, ¿sí? Sino, no sé, también quizás está con otro plan y recibiendo potasio por otro lado. Entonces es fundamental sumar todos los flujos de potasio que recibe ese paciente. Fíjate, eso es mililitro por kilo, no mililitro por hora, porque una cosa frecuente es el goteo con... O sea, con el flujo. Una cosa es el flujo, otra cosa es el goteo. Por ejemplo, el paciente de la 5 tiene la nutrición parenteral, la nutrición parenteral tiene potasio, ahí ya tiene un aporte. Y a la vez, quizás se le pone un plan. Entonces ahí se te toman los flujos totales de potasio. Porque las dos cosas que matan a los pacientes son el volumen y el paciente. ¿Sí? O sea, un paciente que está olímpico y tiene mucho volumen, la falla puede tener falla de boca. Pues a nivel de potasio genera, como bien dijo Cele, es arritmogénico, ¿sí? O sea, refiere después lo que va a ser la consecuencia a nivel de la unión neuromuscular y todo a nivel cardíaco, lo que hace cada vez, etcétera. Entonces, las dos cosas que uno tiene que prestar atención, siempre que voy a dar potasio, el paciente tiene que poder vigilarlo, o sea, tiene que tener crisis. No, no le doy potasio, lo voy a matar. Entonces, siempre hay que prestar mucha atención a los flujos. Cada vez que ustedes hagan un plan, deberían calcular el flujo de potasio y el flujo de glucosa. Así como había un límite para los líquidos totales y líquidos de mantenimiento, también hay un límite para el pasaje de potasio para que sea seguro y no genere ningún tipo de arritmia, porque hay que temerle a la hipercalemia. Y el potasio genera arritmias, pero también genera plebiscos. O sea, esto de concentración de potasio depende de la vía, porque en la periférica solamente el máximo que yo puedo pasar de concentraciones de 40 o 60 miligramos. Es solita. Y en vía central, o sea, un catéter, por ejemplo, un catéter venoso central, sea de corta permanencia o de larga permanencia, me permite pasar una mayor concentración de potasio. Y eso es porque, si no, genera lesiones a nivel de la piel. Puede también, es como una quemadura. Sí, es muy importante. De hecho, si se fijan en cualquier plan de hidratación parenteral que se lo administramos por vía periférica al paciente, no sé, esto lo van a ir viendo más adelante, pero cuando tenemos una hipocalemia y está con este plan, le decimos aumentar un poquito el aporte de potasio, en vez de 20 o, no sé, 10 si pesaba menos de 10 kilos, ponele un 40, pero ojo, hasta 40/60, no puedo mucho más por el riesgo de flebitis, ¿sí? Y ahí una cantidad de flujo, que me queda más de paseo, ¿no? Con el flujo de potasio calculado de esa manera. Exacto. Justamente esta es la concentración que iría en esta parte de la fórmula. Que dice concentración de potasio en miliquivalentes litros. ¿Hasta acá vienen bien? Sí. Bueno, queda re poquito. Otra cosa, como dijo Sin, es que tenemos un límite también de seguridad, que es el flujo de glucosa. Que generalmente el flujo habitual que solemos usar va entre 3 a 6 miligramos kilo minuto. Y la fórmula es similar a la anterior, con algunos cambios. Es mililitros kilo de líquidos totales que recibe este paciente por el porcentaje del dextro, que puede ser 5, en este caso, aunque solemos usar, por 10 dividido 1440, que son los minutos que hay en el día. Entonces ahí nos van a dar los valores en miligramos kilo minuto. ¿Sí? Y como dijimos, el rango que solemos usar, o el flujo habitual, es 3 a 6 miligramos kilo de glucosa. Por ejemplo, paciente de 10 kilos, ¿cuánto va a tener? Le quiero hacer un plan de mantenimiento. Que sería 10, como venía, ¿cuántos kilocalorías por cada kilo?
serían, si empieza al 10, 6.000 mililitros. Pero por kilo dividido por 10. Entonces es a 100 mililitros kilo. El extra que tenemos, ¿de cuánto es? Al 5%. Entonces hago 100 mililitros kilo por 5 por 10. O sea, 50 por 100 son 5.000. Dividido 1.440. Y ahí uno saca el chupo. Excelente. Vamos a hacer el ejemplo, ¿sí? Lo vamos a hacer con 10, vamos a hacer con otro paciente, un poquito, vamos a cambiarlo, porque 10 siempre es el ejemplo fácil. Ay, pero pará, ¿por qué se puso? Se puso todo. Bueno, háganlo con un paciente, por ejemplo, se interna un paciente de 14 kilos es un prequirúrgico, ¿sí? Entonces lo tenemos que ayunar, pero va a estar más tiempo de lo esperado para tolerar ese ayuno, o sea, más tiempo del fisiológico, entonces obviamente tenemos que armar un plan de hidratación parenteral. Entonces, paciente de 14 kilos, armen el PHP. Importante por nombres para calculador. O sea, si hacen alguna cuenta mental, después háganla siempre con la calculadora por lo menos para chequear o se muestran compañeros, bueno, de guardia. No, estamos reviendo. Por el que lo escuche grabado, ¿bien? Que lo escuche grabado, esta parte va a haber como un tiempo muerto, pero lo pueden poner en 2 por y... ¿Vamos a su casa mientras? ¿Están ahí? Sí, no responden a su dormida. Ahí están contestando, chat 3. Ah, muy bien. Ahora los micrófonos. Sí, Sí. sí. Perfecto. Buenísimo. Pregunten dudas si tienen, ¿eh? Uy, vamos para arriba. Ahora sí, eso está muy bien. Yo no, ahora pero ¿quién es? Vamos a poner.
Estaba desmuteada. La pucha. Bueno, es lo que ven. Me preguntó la del chat, está bien. Perdón, estaba muteada, pero nada. Si hay alguna pregunta del otro lado de la computadora, por favor, háganoslo saber por el chat. Nosotros en la evolución, o mismo cuando nos decimos, che, ¿con qué plan está este paciente? Lo decimos de otra forma, lo decimos mililitros, kilo, que recibe el paciente de líquidos, y las concentraciones que le damos de sodio y de potasio, miliequivalentes litro. Entonces, si hacemos los mililitros kilos de este paciente, ¿cuánto nos da? 85, perfecto. Es decir, son los 1200 dividido 14, perfecto. Eso da 85. Entonces, está con un plan A 85-140, ¿sí? Es decir, los mililitros kilo, 140-20. Entonces ya una persona que escucha esto o que lo lee en una evolución, porque así tiene que evolucionarse en la carpeta, ya sabe que está con un plan con mantenimiento, ¿sí? Y es un plan isotónico, ¿sí? Con las necesidades también basales de potasio. ¿Y pudieron calcular los flujos tanto de glucosa como de potasio? ¿Les dio bien o se pasaron? ¿Cuánto les dio de glucosa? Perfecto. ¿Y cuál era lo normal? De 3 a 6. Muy bien. Y sí. ¿Y de potasio? Sí. ¿Y está bien? Bien. Acuérdense que el flujo máximo es 0,3. O sea, todavía estamos lejos del máximo. ¿Todos llegaron a lo mismo? ¿Seguros? ¿Quedó alguna duda de esto? Porque ya lo vimos, 20, cuando está expresado en litros kilos, ahí sí hacemos la cuesta de litros kilos y por eso van a ver como 85, 100. Perfecto. Cuando por el lugar, bueno, sacan muchas veces con soluciones para que es 1500, 140-20, y ahí no es que hacemos la cuenta de 1500 por metro cuadrado para expresar el plan, sino que por convención se tiene que quitar 500 por 20, es un plan basal. O se mide con Exacto. Pero bueno, van a Excelente. Y siempre las indicaciones ponen el nombre, o sea, ustedes tienen las indicaciones que no se ven el día, ahí ya tienen siempre nombre, apellido, todo. Pero si van cambiando los boteos, si van poniendo el plan, tienen que poner el horario y su firma. ¿Sí? Porque si no es cuando se empieza, y si no está elegible, se va a dar una vuelta a otra indicación. Pero siempre pongan los horarios. Lo mismo en el libro de guardia. Cada vez que uno hace una modificación de cualquier medicación, esto es como un antibiótico. Uno pone la hora. Es también un documento legal. Muy bien. Y como dijo Sin, esto es un tratamiento. El plan de hidratación parenteral es un tratamiento y debe ser correctamente indicado y evolucionado en su carpeta. Y como tal, como todo tratamiento, va a necesitar tener controles, ¿no? ¿Y cómo lo voy a controlar? Con el peso, con balance, ¿sí? Tengo que cuantificar los ingresos, los egresos, y acá está lo que corresponde al volumen de orina, la densidad urinaria, evaluar clínicamente al paciente si tiene signos de deshidratación o sobrecarga hídrica, y en algunos casos amerita realizar laboratorios que me den información sobre justamente el estado hidroelectrolítico de esta paciente, porque yo le estoy dando justamente un plan de hidratación parenteral, ¿sí? Entonces, siempre a todo paciente que tenga un plan, hay que llévense este concepto, hay que hacerle balance, ¿sí? Y peso diario por lo menos. Algunos, sí, obviamente el balance no me cierra, uso el peso. Acuérdense siempre, balanza mata balance. ¿Por qué? Porque siempre dejamos a los pacientes, a los padres de los pacientes, cuantificar los egresos, los ingresos, y muchas veces, no sé, o anotan mal, o se perdieron un pis, o una caca, entonces quizás no son muy fidedignos o confiables los egresos o ingresos de ese paciente. Entonces, ante cualquier duda, yo cuento con otras estrategias que son todas las que están acá. Lo peso al paciente, que es mucho más, es un dato más objetivo, ¿sí? Balanza, mata balance. Le puedo hacer una tirita de orina y calcular su densidad urinaria, o con el densitómetro. Obviamente va a evaluarlo clínicamente, y si no, también el laboratorio. ¿Sí? Estos son los controles en un paciente con plan de hidratación parenteral. Exactamente, que le van a poner un plan, ese paciente lo tiene que saber el peso antes de poner el plan. O sea, deshidratado, paciente que viene para pasar su quimia, o que ustedes lo van a hiperhidratar, o tiene una ayuda con una cirugía programada, pesa la balanza de la sala. O sea, no me vale el peso de onco, ni el quirófano, no. Para mí balanza que uno va a hacer los controles y uno va a terminar tomando no con dulzor.
Bueno, listo. ¿Alguna duda? ¿No? Pueden probar, pues se refieren con sus propios residentes, por ejemplo, a este paciente, calcularle un plan de hidratación, si tiene mantenimiento, vayan probándolo o si en el chat están de guardia. ¿Alguna pregunta? Un plan, cómo lo calcularían para el paciente que tiene de control en la sala, por ejemplo, o algo. Y traigan el viernes. Perfecto. Bueno, no, dijeron que todos, así que nos vemos el viernes, ¿vale? Bueno, listo, perfecto, nos vemos.